Bienvenidos nuevamente a otro video más. En este vamos a comenzar haciendo el modelo de la obra. Es nuevo, Java Class, MD Obra. Listo, ya tenemos el modelo. Va a ser muy parecido al modelo del autor. Entonces vamos a ver el modelo del autor y lo que vamos a hacer es copiar y pegar todo. Y vamos a ir revisando poco a poco cada uno de los elementos. Control C, Control V. Nos pide los import, ok. Ya que tenemos los modelos hay que ir revisando porque ya vamos a cambiar todo lo que diga autor por obra. Y vamos a ir revisando poco a poco. Entonces vamos a ver qué es add obra. Va a recibir un nombre, pero también va a recibir, de acuerdo a la base de datos, un costo. Float, precio. Conexión a la base de datos, insertar. Ok, vamos a revisar cómo se llama. Se llama obra, ID, título y costo. ID, título y costo. Nos faltan signo de interrogación para título y costo. Parámetro, le vamos a poner setFloat, parámetro es el 2 y es precio. Ya terminamos, vamos a borrar el comentario que hace referencia al autor. Ahora obtener las obras. Filtro lo vamos a dejar igual, pero aquí vamos a ponerle select from obra y la condición. Se trae todos los elementos, tenemos la sentencia, la consulta y tenemos el ID, tenemos el título y también tenemos el costo. Ahora vamos a agregar también aquí el separador de dos puntos más el precio y nos regresa a las columnas. Para borrar la obra, recibe el ID, conecta, borra obra, where ID igual a, preparamos la consulta, el primer argumento es el ID que se recibe y se ejecuta. Cambiar la obra, recibe un ID, un nombre y también vamos a recibir el costo. Vamos a preparar la consulta y aquí le vamos a decir que precio va a ser igual y vamos a poner otro argumento y el ID, el ID que es el siguiente argumento. Entonces aquí va a ser cs.setFloat, es el segundo argumento y es el costo. El tercer argumento es el ID. Y esto es todo en el modelo. Fíjense, nada más adecuamos las consultas a la tabla de la obra. Seguimos con el control. Vamos a crear el control de la obra. Nueva clase. CTL obra. Y ya tenemos el control de la obra. Vamos a hacer lo mismo. Nos vamos al control y vamos a traernos todo. Control C, Control V, los import. Y de nuevo vamos a ir revisando cada uno de los elementos. Constructor, obviamente pues no es control autor, es obra. Y ya no recibe el FRM del autor. Vamos a cambiar todos estos datos. FRM, obra. Faltaron estos de aquí arriba. Y los import cambian. Vamos a ir checando poco a poco para quitar los errores. Control obra, ventana de la obra, modelo de la obra, mobra. Y bueno, aquí vemos que el control todavía no lo mandamos llamar, ahorita lo hacemos en la principal. Validar lo vamos a dejar tal cual. Add autor, ya no va a ser autor, va a ser obra. Ya no se llama getTextAutor, es título. Y nos falta el costo, txtcosto.getText. Bueno, vamos al modelo de la obra porque fíjense que tenemos flotante. Entonces tenemos que convertir este costo a flotante. Vamos a hacer también una modificación en validar para decirle que el valor va a recibir un float y va a validar mínimo y máximo. Entonces aquí vamos a decirle float precio va a ser igual a float.parseFloat de costo. Esto nos conviene ponerlo dentro de un try catch, entonces lo vamos a hacer. Vamos a moverlo de aquí, control X, y vamos a ponerlo aquí, control V. Y vamos a capturar la excepción number format exception. Y vamos a copiar el mensaje del error en el costo.
trata de convertir el precio a flotante y aquí en mAutor vamos a cambiarlo y va a ser obra. Y ya no tiene add autor, es obra. Recibe nombre, coma y el flotante de precio. Tenemos el add, tenemos que se insertó exitosamente y ahora el tx ya no es de autor, es del título. Se establece en vacío. Mostrar ya no son autores. Fíjense bien, nos está marcando un error aquí y entonces aquí ya no es mostrar autores, es obras. La excepción de SQL, error al insertar, la excepción al convertir el flotante y ya terminamos para el add de obra. Mostrar obras, la tabla, la hacemos ordenable, pero ya no va a ser de get tabla autores, es tabla de obras, ordenable, y aquí va a ser el ID, el título y modelo.addColumn y va a ser precio. Cambiamos a obras, set modelo y se establece el modelo. El array list de rows, de nuevo, obra, el título, para cada una de las columnas obtenidas lo separamos por 2 puntos, lo agregamos al modelo y enseguida la tabla de obras. Establecemos el modelo, la excepción SQL y error al obtener los datos. Listo, ya se modificó obras. Seguimos con getSelect. De nuevo, ya no es la tabla de autores, es la de obras. Y seleccionamos las columnas. Vamos a aprovechar para cambiar todos estos. GetTX, el título. GetTX, el costo. TX, este es el ID. TX, este es el título. Y nos falta agregar, bueno, aquí faltan unos paréntesis. frm obra. .getText costo .setText frm obra .getObras.getValue fila y el número 2. Esto es un objeto .toString. El botón se deshabilita. Entonces ya tenemos cuando damos clic a la selección. Siguiente, para borrar, el padre ya no es frm autor, es obra. Y confirmamos, deseas borrar el dato, eliminando, sí o no. Si es diferente de 0, se termina. Si se puede convertir un entero, ahora es frm obra, txt el id, entonces el modelo de obra, .del obra. Y le pasamos el id. Number format exception, en caso de no poder convertir el número. Bueno, vamos a cambiar estos, frm autor, frm obra. Regresamos al del y entonces ya tenemos valor del ID incorrecto, error al borrar y borrado exitoso. Tenemos el clean, hasta aquí no marca ningún error. Vamos a clean y ahora en clean vamos a borrar los TX del ID, del título, del costo y mostrar obras. Del botón agregar se habilita. Vamos con el cambio del autor. De nuevo, validamos si deseamos modificar el dato. Si es diferente de 0, se termina. Y aquí comienza. Aquí tenemos el primer error. Convertir entero el ID. Obtener el título. Y también vamos a obtener, bueno, aquí es modelo, obra. Aquí también vamos a tener el float. Costo es igual a float.parseFloat de frm obra.getText de costo.getText. Dice que costo nunca ha sido utilizado, no pasa nada, porque vamos a utilizarlo en el cambio de la obra. Aquí me dice que recibe un ID, que recibe el título y falta pasarle un flotante, coma, costo. En caso de que el entero o el flotante no se puedan convertir, se captura con la excepción de number format exception y ya aquí me dice que no puede hacer la conversión del valor ID o costo. Error al modificar y al guardar los cambios. Al parecer ya tenemos todo correctamente. Guardamos, vamos a ver, no se quitan los errores, aquí podemos darle clic y aquí tenemos este error SE, es number format exception. Guardamos,
revisamos que ya no tengamos ningún error y enseguida, bueno, primero voy a cerrar el principal y ahora sí vámonos a nuestra ventana de obra. Aquí nos vamos al código fuente. En el código fuente vamos a agregar precisamente nuestro control ctl obra, cobra, punto y coma. Después de los componentes, cobra es igual a new, control de obra, recibe esta ventana y ya tenemos nuestro control. Ahora aquí en el diseño nos vamos al código de agregar y entonces el control de obra, punto add obra y le damos guardar. Regresamos al diseño, eliminar, cobra, punto del autor. Bueno, aquí tenemos un error, dice del autor. Vamos a corregir primero en el control. Mostrar, seleccionar del obra. Y ahora sí, en la ventana del obra. Nos vamos al diseño, modificar, cobra.chg, de nuevo mismo error, chg, autor, lo vamos a cambiar por obra. chg, obra. Guardamos, regresamos al diseño, filtro, cobra.getSelect. Guardamos, nos falta que nos muestre los autores después de cargar los componentes. Cobra.mostrar obras. Guardamos y ya nada más vamos a ver si corre y después vamos a probar los botones. Editar obra. No tenemos obras. Vamos a agregar pintura rupestre. Costo 1000. Agregar. Se agregó. Ya tenemos pintura rupestre 1000. Fíjense que no se limpió el costo. Ok, vamos a agregar otra. Mona Lisa. Y le vamos a agregar un 0 más. Y le vamos a dar a agregar. Se agregó exitosamente. Vemos que funciona correctamente. Al menos el mostrar y agregar. Vamos al clean. Control. Clean. Nos falta limpiar frm obra. Get text de costo. setText. Y una cadena vacía. Listo. Hasta aquí vamos a dejar nuestro video. Nos vemos en el siguiente para hacer la prueba de los demás y ver que esté funcionando correctamente. Hasta luego.